ahorita. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en La Iguana en su Piedra. Somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco, una organización política dentro de la UAP de Estudiantes para Estudiantes, donde hacemos trabajo político convenciendo a los alumnos de nuestros principios que nosotros tenemos como organización, que son la libertad por el conocimiento científico, lucha y defensa de los espacios democráticos y la solidaridad con los pueblos en lucha. De ahí partimos para nuestras actividades como movimiento. Si están interesados en saber más, pueden contactarnos vía Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, por YouTube como La Iguana en su Piedra y en Blogger como Espartaco. Agradecemos a Radio AMLO el espacio y felicitarlo por 14 años rompiendo el cerco informativo. Hoy vamos a discutir la reforma al sistema de pensiones. En esta ocasión estará Brenda Cabello y su servidor, Ernesto Campeche. Sí, es un gusto estar aquí en Radio AMLO. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. No se vayan porque el programa de hoy va a estar muy interesante, ya que como decía Ernesto, pues vamos a platicar acerca del sistema de pensiones en México y la nueva reforma. Los invitamos a que entren a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Iguana en su Piedra y como Espartaco Movimiento Estudiantil, y también en YouTube como La Iguana en su Piedra. Ahí en nuestra página de YouTube también hay cápsulas que nosotros subimos semanalmente de temas que son importantes en nuestro país, como lo son pues la minería, también como lo fue el aniversario, ya que como más bien la reivindicación del halconazo que sucedió el 10 de junio, y bueno, muchos otros temas que ustedes pueden ver, investigar ahí en nuestra página de La Iguana en su Piedra en YouTube. Sí, el miércoles 22 de julio, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó la propuesta de reforma del sistema de pensiones. Es resultado del consenso entre varios grupos, entre el gobierno federal, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Trabajadores de México. Es decir, un acuerdo firmado entre el gobierno, trabajadores y patrones. En presencia de los dirigentes de esos organismos, del secretario de Hacienda y de los presidentes de las juntas de coordinación política del Congreso, se planteó los puntos de dicha reforma. El cual, antes de que empecemos bien, hay que aclarar que es otro logro más del gobierno federal. ¿Qué medidas son? Pues entre las principales medidas planteadas para garantizar a los mexicanos una pensión digna cuando se llega al final de la vida laboral, se encuentra la disminución de las semanas cotizadas necesarias para alcanzar este beneficio. De 1,250 semanas, que es el equivalente a 25 años, se redujo a 750 semanas, el equivalente a 15 años. El aumento de la aportación de fondo para el retiro de 6.5 a 15% del salario y el ajuste de las comisiones cobradas por administradores de fondos para el retiro, de las más altas del mundo, para posteriormente reducirlas a los niveles estándar del mundo. El aumento de las aportaciones será absorbidas por parte del patrón, mientras que los trabajadores seguirán continuando con la misma tarifa. A fin de este ajuste es para que no tenga impactos inflacionarios o no afecte las finanzas de las empresas, se aplicará de una manera gradual en un periodo de transición de cerca de 8 años. Este proyecto de reforma al sistema de pensiones pretende corregir la ya necesaria por las inconsistencias actuales las actuales inconsistencias que se tenían respecto al sistema de pensiones actual, ya que, como lo vamos a explicar, pues no era justo para los trabajadores y no era en sí lo suficientemente justo para los trabajadores. Ahora, el presidente aclaró sobre los tiempos de la reforma, que a pesar que es una reforma necesaria, pues fácilmente se pudo haber aplazado, pero eso implicaría que a la larga los trabajadores pues tuvieran menos calidad de vida después de su vida laboral.
Es decir, que el gobierno actual tomó el problema directamente y lo está enfrentando. Bien lo pudo haber aplazado. La reforma tiene una limitante económica, ¿cierto? Pero lo que se puede hacer, lo que es el sistema de reforma de pensión, es lo máximo que se puede hacer con las condiciones actuales. La idea es que se siga mejorando con igual la organización de los trabajadores y el gobierno. Con la reforma, como dije, se corrige una de las herencias más injustas del neoliberalismo y así mejorar las condiciones de los retiros de los trabajadores. Ley desde 1997 que no está pensada precisamente para los trabajadores. En cuanto a las AFORES, se abre la puerta para que en lugar de que solo se inviertan en bonos de gobierno para no tomar riesgos, y el incentivo será que busquen inversiones más a largo plazo, que generen más crecimiento económico y por ende beneficie a los trabajadores. La relevancia de este proyecto, o sea, lo que le compete más a los trabajadores, así en concreto, qué beneficio van a tener, es que se modifica la condición actual en que los trabajadores reciben una pensión pues precaria entre el 22 y el 30% de su salario y se espera que incremente a un 40%. Pues esto que comienza a esbozar Ernesto es lo que trataremos el día de hoy sobre la reforma de pensiones, pero antes de continuar me gustaría hacer una corrección sobre algo que dije al inicio. Les estaba comentando que tenemos una página de YouTube, estamos como La Iguana en su Piedra y que ahí subimos algunas cápsulas. Tenemos una cápsula que es sobre el halconazo que ocurrió el 10 de junio, pero lo que se reivindica en sí no es el halconazo, sino que es la organización estudiantil. Eso es lo que hay que reivindicar. Y fechas como estas tan lamentables en las que pues fue palpable la represión por parte del gobierno y por parte de los militares, pues deben servir para que los estudiantes no olvidemos cuál es nuestro carácter histórico, ¿no? Que todo lo que se ha conseguido con respecto a la educación en México, pues ha sido a través de luchas históricas y que por eso es necesario seguir organizándonos. Entonces, les reitero la invitación, estamos como La Iguana en su Piedra en YouTube y en Facebook. Ahora sí, vamos a continuar con el tema de la reforma de pensiones. Ya comentó Ernesto las principales medidas que incluye esta reforma, que es pues sí disminuir el tiempo de las semanas para la cotización, también es aumentar la aportación. Y me parece que algo que hay que dejar claro es que si nosotros entendemos que este sistema de pensiones es tripartito, es decir, son tres partes, tres personas las que otorgan para el sistema de ahorro, que son el patrón, también el gobierno y también el trabajador, pues podremos entender mejor cómo es que va a funcionar. Bueno, les digo esto porque lo que se va a aumentar es el porcentaje de lo que va a aportar el patrón. Lo que aporta el trabajador se queda igual y un cambio que es importante recordar es que lo que aporta el gobierno también va a seguir igual, pero se aplicó una medida que tiene que ver con que el gobierno se va a enfocar a la población de trabajadores que reciba 5 salarios mínimos o menos. Entonces, la aportación del gobierno va a estar enfocada a ese sector de trabajadores y no a otros trabajadores que reciban 5 salarios mínimos o más. Y bueno, esto con el objetivo de que los trabajadores mayormente desfavorecidos, que no tienen dinero pues suficiente para cubrir sus necesidades básicas, se vean favorecidos ahora por esta nueva reforma de pensiones. Pero para seguir hablando de la reforma de pensiones, es importante entender desde el origen cómo se encontraban las pensiones en este país para poder entender, como les decía, por qué es tan importante e histórica esta reforma. Entonces, pues bueno, ustedes deben saber que fue en el sexenio de Carlos Salinas cuando se empezó a privatizar el sistema de pensiones de nuestro país, porque se implementó el sistema de ahorro para el retiro. Y bueno, ¿en qué consistía este sistema? Pues en obligar prácticamente a los trabajadores a que el 2% de su salario
lo pusieran en un banco, o sea que ese dinero, el 2% de su salario, lo manejara ahora un banco. Y pues no cualquier banco, ¿no? Estos bancos acababan de ser privatizados por el mismo Salinas y no tenían dinero suficiente para su operación. Entonces esta medida se tomó casi que para el rescate de los bancos. ¿Qué sucedió después? Pues con Ernesto Zedillo, en el 95, se implementa una reforma al Seguro Social y así surgen las llamadas AFORES. ¿Qué es una AFORE? Pues una administradora de fondos para el retiro. Esto es bien importante. La reforma comenzó a funcionar en 1997, por eso le dicen la ley del 97. ¿Y qué hizo la ley del 97? Pues individualizó el ahorro de los trabajadores. ¿A qué me refiero? Si un trabajador se pensiona por ley 73 antes que la del 97, su pensión va a provenir de un fondo que tiene el IMSS. Y bueno, se le otorga según las semanas que él trabajó y según el salario que él percibía. Así se hace el cálculo y el dinero sale de este fondo. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Pues que se individualizan las pensiones. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero que ahora los trabajadores de forma individual ahorran para su retiro por medio de estas administradoras de fondo para el retiro. Después, ¿qué sucedió con Felipe Calderón? Pues que puso en marcha una nueva reforma que fue conocida como la nueva ley del ISSSTE. Esto sucedió en 2007. Y bueno, lo que hizo Felipe Calderón fue aplicar lo que ya existía con la ley del 97 para los trabajadores del IMSS, ahora para los trabajadores del ISSSTE, y extendió el tiempo de jubilación, ¿no? Las mujeres pasó de ser de 55 años a 60 años y los hombres de 60 años a 65 años. Entonces, como ven, ha sido todo un proceso mediante el cual se han privatizado las pensiones de los trabajadores. Pero bueno, todo esto ha tenido implicaciones muy serias y concretas en la vida de la gente. Me refiero a que actualmente lo que se percibe como pensión es aproximadamente un 30% de lo que se percibía como salario. Es decir, si una persona gana 10,000 pesos, al final de su vida laboral va a estar ganando únicamente 3,000 pesos o menos. Estos 3,000 pesos pues no sirven para absolutamente nada, ¿no? Muchas veces no alcanza siquiera para garantizar las necesidades básicas de una persona. Entonces, es así como se encontraba el sistema de pensiones. Y bueno, hay muchos otros datos acerca de lo que hacen las AFORES, de cómo funcionan, y un poco más adelante se los vamos a comentar. Pero es importante comenzar este programa hablando de pues esta gente adulta mayor, que es un grupo muy vulnerable en el país, y que bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de esta reforma a las pensiones, pues está atacando de fondo este problema. ¿Tú qué piensas, Ernesto? Que el problema de las pensiones es un problema que, pues no solo México como país se ve preocupado por resolverlo, sino que es una constante en muchos países, ya que se está hablando de la jubilación, del sustento económico de personas que ya no pueden trabajar. Y debido a todas estas maniobras, todos estos contratos, todas estas formas que se hicieron durante épocas anteriores, no significa que antes del neoliberalismo la gente viviera mejor, simplemente que con el neoliberalismo se precarizó las condiciones, pues esto pues ha afectado también a las arcas de la nación. Por ejemplo, lo gastado en enero y mayo en el pago de las pensiones, jubilaciones, es muy superior a lo destinado a la educación pública, a la salud, y durante el mismo periodo ascendió a 137.596 millones y 49.843 millones respectivamente. Para el 2020 se estima que el gasto de pensiones y jubilaciones será de 965.200 millones de pesos, lo que representa que incrementó un 6.2% respecto al año anterior. O sea, esto
se está volviendo un problema que gobierno tras gobierno, pues lo ha echado se le echa la bolita al otro gobierno, al gobierno que entra, y no lo ve por resolver, porque no es un problema que se vea en el corto plazo. Estamos hablando de trabajadores que se van a jubilar en 20, 30, 10 años. Entonces, se está jugando la vida, literalmente, de mucha gente que pues ya no va a poder trabajar. El pago de las pensiones absorbe 1 de cada 4 pesos del gasto programable del gobierno hacia los programas para proveer bienes y servicios sociales. Es decir, se podría destinar ese dinero para incrementar, por ejemplo, el sistema de salud, educativo, pero pues obviamente no se va a dejar a este sector desprotegido. Lo que se intenta hacer es fortalecerlo para sanear las finanzas públicas, como lo que ha estado haciendo desde que entró el gobierno desde que entró el gobierno a trabajar. Porque hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, que dejan a un gobierno, a un país endeudado, en crisis, con muchas instituciones pervertidas, con mucha corrupción, y el tema de pensiones pues no era la excepción. O sea, se robó de todos lados, se hizo negocios en todos lados. Eso no importaba a quién afectara, no importaba que a mucha gente de 60, 70 años dejaran sin comer, firmando contratos con bancos, con institutos financieros. Entonces es un problema, digamos, que no solamente para para las personas, sino en sí, sino también para el gobierno y para sus finanzas. Asimismo, con la reforma, los beneficiarios van a ser los trabajadores y no quien firma los contratos, como nos tenían acostumbrados. Pero principalmente serán los trabajadores de menos ingresos, como comentaba Brenda, que son el 90% de los trabajadores en México ganan menos de 5 salarios ganan menos de 5 salarios en el sector formal. Además, como no se va a enfrentar una carga adicional hacia esos trabajadores y no se les va a obligar a contribuir más, pues esto va a beneficiar directamente a los trabajadores y se les puede dar una seguridad de que van a tener un sustento después de su vida laboral, porque prácticamente esa es la vejez en México. Incertidumbre, no sabes si vas a comer, no sabes si vas a tener dinero, si vas a tener apoyos, porque prácticamente no era un sector invisible en los gobiernos anteriores. Ahora, ¿por qué se dice que es un hecho histórico? Precisamente por eso, porque se beneficia, se ve por un sector de la población muy abandonado. Más de la mitad de los adultos mayores en México, o sea, 7 millones, tienen una especie tienen un apoyo después de su vida laboral. El 39% es por una jubilación y el resto por un apoyo social. O sea, nos podemos dar cuenta que el gobierno tiene una carga muy importante sobre los adultos mayores. O sea, a pesar que estas personas hayan laborado, hayan cotizado, o no, o hayan estado en la informalidad, ese es un problema que se debe, pues, vislumbrar, ¿no? Porque pues todos vamos para allá y mucha gente pues está en esa situación. Ahora, esto, pues, ¿cuánto dinero reciben los pensionados? O sea, recibir una pensión, pues no es, digamos, es mejor no tenerla, ¿no? Pero ¿de cuánto estamos hablando? Aproximadamente las pensiones en México están de entre 610 pesos a 5,865. Nosotros sabemos lo que cuestan las cosas, lo caro, lo encarecido que se está volviendo a la vida. Entonces, este dinero, pues, no sirve prácticamente pues, para vivir correctamente, para pagar la renta, para pagar la luz, para comer. Incluso hasta muchos adultos mayores se encargan de sus nietos. Entonces, esto obliga a que gran parte de la población de más de 65 años tenga que seguir trabajando, tanto en lo formal como en lo informal. Y lo podemos ver. Podemos ver que hay mucha gente mayor
trabajando en los supermercados, de cerillitos, en los de cajeros, en los Oxxos. O sea, no tienen una seguridad, no tienen un respaldo económico y pues tienen que trabajar. Entonces esto pues es pensar en un sector olvidado, ¿no? Porque pues ya enriquecieron a los empresarios donde trabajaron y pues todavía tienen que seguir trabajando. Y sí, pues eso conlleva muchos riesgos para este sector de la población, porque a diferencia de los trabajadores jóvenes, pues su sistema, pues su organismo ya es diferente, tiene otras condiciones. Pues ya no pueden hacer trabajo muy pesado, ya deberían estar trabajando menos, descansar más. Pero no, la verdad es que muchos adultos mayores pues tienen que estar igual en los trabajos pesados, vulnerando su salud y sumándole las condiciones alimenticias que se tienen con una gran población, con personas diabéticas, con personas obesas, hipertensas, pues es mucho peor. O sea, se ve más la magnitud del abandono de ese sector. Incluso, pues, sin contar a los adultos mayores en condición de calle. Entonces, ¿por qué es histórico? Pues porque se está pensando en un grupo que ha estado abandonado. O sea, podemos ver la perversidad del sistema donde vivimos. O sea, te explotan toda tu vida y cuando dejas de ser útil, te botan. Y todavía hay gente que defiende eso. Entonces, nosotros como obradoristas que somos, pues sí estamos en desacuerdo en esa actitud. Y que sí, el humano por sí solo debe tener dignidad toda su vida. Y más en una época tan vulnerable como ella. Y que pues todos en nuestra mente hemos tenido la preocupación de qué vamos a hacer cuando seamos viejos, ¿no? O sea, imagínense trabajar toda tu vida y morir trabajando. O sea, no es porque no se quiera trabajar, sino porque llega un punto en que ya no deberíamos hacer eso, deberíamos, digamos, ahora sí disfrutar la vida, pues después de tantos años laborando. Entonces, lo que pienso, yo así la catalogo como histórica, que sí tiene algunas deficiencias, digamos, los tiempos de la pandemia, los acuerdos que se pueden hacer, pero la idea es seguir de aquí, no retroceder, avanzar, para que las nuevas generaciones pues tengan un futuro asegurado, tengan esa seguridad de que cuando lleguen a viejos, pues ya no van a tener que seguir preocupados por trabajar, buscar otro trabajo, sino que va a haber un respaldo. Por eso es que yo pienso que sí es histórico y sí es importante mencionar, sí es importante recordarlo. Pues sí, como lo dice Ernesto, es una reforma histórica porque pretende solucionar un problema que es estructural en este país. Y me refiero pues a lo que sucede después de que los adultos mayores pues han trabajado toda su vida. Pero es importante entender que el país en el que vivimos se rige por las leyes del modo de producción capitalista. Y esto es, o sea, hay que tenerlo en cuenta, no hay que olvidarlo, porque como lo mencionaba Ernesto, cuando una persona, un hombre, una mujer, deja de ser productivo para el sistema, deja de poder trabajar, entonces se le desecha en la sociedad y ya no importa cómo termine sus días, ya no importa si es que está enfermo, si no tiene para comer, si no tiene para sus medicinas, si se siente pues solo, eso ya no le importa, ¿no? A este sistema, porque lo que se antepone pues es la apropiación de ganancias. Entonces, estamos en un país que, como la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una estructura poblacional que está compuesta, la mayoría, por jóvenes, por gente que está en edad de trabajar. Y bueno, pues la porción de gente que es mayor es poca, ¿no? Esto pues no sucede, por ejemplo, en países europeos, donde allá la pirámide poblacional está volteada, ¿no? La mayoría de la población pues es mayor y los jóvenes y los niños pues son menos, ¿no?
Pero ¿qué va a suceder en México entonces en 30, 40 años? Pues que esta pirámide poblacional va a cambiar y los viejos pues vamos a ser muchos más que los jóvenes que van a sostener, digamos, pues la producción del país. Pero pues no es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que este sistema, por perseguir la ganancia, no está preocupado por realmente tener un sistema de pensiones que garantice que al final de la vida productiva de un trabajador, pues tendrá lo necesario para vivir. Entonces, esta reforma a eso se está metiendo, a ver cómo se puede solucionar este problema, ¿no? Como les mencionaba, se comenzó a privatizar el sistema de pensiones desde 1997. Y pues esta reforma no ha sido tan radical como para decir que ya no van a estar privatizadas y que todo va a volver a ser un fondo de ahorro del IMSS. O sea, se sigue con el mismo sistema del ahorro individual de cada trabajador en una Afore, pero lo que se cambió entonces fue la porción del dinero que va a aportar el patrón. Y también se cambió el número de semanas que tiene que trabajar una persona para acceder a una pensión. Antes tenían que trabajar 25 años, ahora van a tener que trabajar únicamente 15 años y eso va a ir aumentando paulatinamente. Y también lo que va a cambiar pues es que el patrón de aportar 6.5% de 5.15%, perdón, de esta pensión, va a pasar a aportar el 13.8%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el gobierno de Andrés Manuel obliga a los grandes empresarios a realmente preocuparse por los trabajadores, ¿no? Y esto, pues, de algún modo detonará que las condiciones generales de vida de la gente trabajadora, pues, mejoren. Pero esto no significa que van a dejar de estar siendo explotados, por ejemplo, y es por eso que la organización de los trabajadores no debe terminar, debe aumentar y pues se debe afianzar, ¿no? Entonces, vamos a continuar platicando de este tema de las pensiones, que es muy interesante, pero antes de eso, queremos recordarles la importancia de estar bien informados. Nosotros como jóvenes estudiantes lo tenemos muy claro, estamos conscientes de que se está viviendo un momento histórico en el país. Esta coyuntura de la Cuarta Transformación ha permitido que bueno, mucha gente pueda salir adelante y que además nos demos cuenta de la red de corrupción que había en el país antes de la llegada de Andrés Manuel. Entonces, es importante, como les mencionaba, estar bien informados, porque hay una guerra mediática que no se detiene. Si ustedes abren, por ejemplo, las noticias o prenden la televisión o abren sus redes sociales, se van a ver bombardeados por noticias que muchas veces son falsas. Entonces, en primer lugar, es importante saber si la información que uno está consultando es verdadera o es falsa. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues buscar ese mismo encabezado o esa información en varias fuentes y contrastar lo que dicen varios noticieros, pero sobre todo que las fuentes de las que nosotros nos informamos pues sean confiables. Por eso aquí en La Iguana queremos recomendarles pues algunos noticieros, algunos canales de noticias, de prensa que pueden ustedes ver para informarse. Bueno, principalmente pues hay que estar bien atentos a las conferencias mañaneras que da el presidente de lunes a viernes, que comienzan a las 7, y también a las conferencias de la Secretaría de Salud por la pandemia de COVID-19, que igual todos los días están desde las 7 de la tarde informando a la población, ¿no? Y más allá de eso, pues les recomendamos que vean canales, por ejemplo, Café y Noticias, que puedan ver el canal de La Octava en YouTube, ya que ahí hay noticiarios muy serios en donde se hace un verdadero análisis. También que vean Política Piñata, porque a través del humor, pues muchas veces se hace política y se hace política donde se dicen cosas muy serias, ¿no? Entonces, también los invitamos a ver en el Facebook la página de La Iguana en su Piedra. Nosotros diariamente subimos noticias de lo que sucede en el país para que las puedan leer y para que las puedan consultar, y pues también nuestras cápsulas que están en YouTube. Ahora, después de esto, les vamos a presentar una canción que es muy especial para nosotros, que la hizo un compañero, miembro de La Iguana en su Piedra y del movimiento estudiantil Espartaco. Él es Carlos Saucedo. Él escribió este rap y lo interpreta para todos nosotros.
Entonces, vamos a escucharlo y después volvemos a la iguana en su piedra. Permítanme, voy a ponerlo para que todos ustedes lo puedan escuchar. Esclativa en las pistas, defendiendo la posición del pueblo mexicano de ser obradorista. Recuerda, eso es la iguana en su piedra, defendiendo lo que decidieron los paisanos de nuestra tierra. Entre voces lo destaco, militantes del movimiento estudiantil espartaco. Esclativa en el verso, para la iguana en su piedra. México ha sido abandonado, caminando rengo por el paso del tiempo. Políticos pasantes deshonestos lograron desviar su camino impulso. La clase trabajadora sigue dando pulso. Marginación en las calles por la que camino. Palizas por esposa, no por campesino, pero esperan el mejor momento para decretar quitar tus tierras y poner un aeropuerto. Y poner un aeropuerto en sus burlas de proyecto condenados. Algunos flojos que suben las razones de explicarles al día en el despojo de asalto de ladrones cerrados con trajes. Nos cansamos de ser ignorados. Nos cansamos de ser ignorados, de estar en segundo plano, sometidos por los altos mandos. Un país donde dejó de gobernar presidencial, la cita presidencial, se dio lugar a los dueños del gran capital para permitirles decretar por cuenta propia todo lo que se empresas propias. Ríanse. Los tenemos rodeados. Lacayos, mato a los que han pasado, dejando el país con la sangre en los ojos. No lo enmarco, ni lo destaco, lo repudio, condenando desalmados rateros de seres humanos que entregaron el país a sus asociados narcos. Una pasantería de hoy en día, miras a los periodistas y deja a los panistas periodistas, políticos opositores del proyecto que miro con la cara día y festejo con desdén su falta de poder, pues parece que la derecha está donde le den. Hoy la derecha está donde le den. Una publicación, un espacio en televisión para dar su posición, pero como su única concepción es un país sin obrador. No se han puesto a pensar cómo es que se dice en el pueblo opositor, si no tiene nada similar a la planeación de este proyecto de nación. Por eso, aunque les duela, hoy el presidente se llama Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Por seguir platicando, yo defiendo al pueblo que vive trabajando por la ley del presidente que está empezando ataques demasiado, pero nadie ha llegado a devolverle al pueblo lo robado, al pueblo lo robado, al pueblo lo robado, hermano. Ares, comprando plata y diamantes, antes aviones con bares, hoy universidades, Benito Juárez. Al sovietamos duro apoyando a Pedro Maduro, tumbando los muros, movilizando para darle voz a los estudiantes libres. Profesores estando a los jóvenes, construyendo el futuro, luego por mencionar a algunos. Por eso como artista en la pista sin pincel, pero con voz y vista, como estudiante que no grita, mi voz, pecho, grita, ¡viva México! Composición obradorista. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, eso fue nuestro compañero Carlos. Nos presentó un poco de improvisación. Antes de empezar, quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo y a los que nos han comentado en Facebook, a José Antonio Cruz, Chacha Quintanilla, Mar Robles, Alondra Tobón,
Aguilillo Pérez, Patricia Cabello y Gamilor López. A todos ellos y a los demás que nos están escuchando, pues les mandamos un saludo y un abrazo fraterno. Bueno, eso es en sí lo que es el sistema de reforma, la reforma del sistema de pensiones, lo que implica, pero ¿cómo lo ha tomado los mexicanos? O sea, podemos tener los que estamos a favor, los que estamos conscientes de lo que implica, las limitaciones, y que sí es en sí algo histórico, es una lucha para los trabajadores, pero como siempre la oposición, la derecha, trata de hacer ruido en cualquier acto o cualquier decisión que toma el gobierno y aprovecharse de la situación. ¿Qué es lo que dice? Pues dicen que es un arma política para comprar todos que se han opuesto a las pensiones universales para la gente desprotegida de la tercera edad, los mismos que se oponen a las becas, a los jóvenes universitarios, todos aquellos políticos que se oponen a toda ayuda social, argumentando que es un arma política, que es populismo, que solamente sirve para comprar votos, para amarrar a esa gente y después tenga que votar por Morena o partidos o X partido. La realidad es que no. Lo que pasa es que estos grupos, pues en realidad están sintiendo que van a perder capacidad política. ¿Por qué? Porque esas ayudas sociales, sin pedir un peso prestado al gobierno, ha podido redistribuir mejor esos ingresos que antes se robaban, que antes que no eran en beneficio para la mayoría de la población, y evidencia el mal gobierno anterior. Entonces, esas ayudas, toda esta politización que cada mañana hace el presidente, pues evidencia la ineficiencia, la corrupción, la falta de humanidad de esos políticos. Entonces, lo que está haciendo es que la gente se esté dando cuenta, esté pensando más, porque teniendo lo material resuelto, pues la gente tiene más oportunidad, tiene más chance de pensar, de analizar y darse cuenta, no es tonta, se da cuenta de que cómo los trataban anteriormente. Y no es porque ahora con Andrés Manuel se esté acabando de tajo el neoliberalismo o se vayan a acabar todos los problemas que ya de por sí había, pero hay un gran chance, una enorme oportunidad, pues para pensar y que la gente realmente se organice. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues la organización era reprimida. Ahora no. Y si se está pensando en algo mucho más avanzado que el mismo obradorismo, pues hay una oportunidad de organizarse. Entonces, estos pues está encaminado para ello, para hacer a la gente más libre, o sea, que hacer menos pesada la vida, porque realmente nosotros, digamos, la mayoría como universitarios, como gente que siempre ha tenido, pues, alimentación y casa y vestimenta necesaria a veces no se concibe cómo es vivir en la pobreza, en la extrema pobreza, que la mitad de la población pobre, que los adultos mayores tratados como una mercancía que ya no sirve, pues es todo eso. Y pues poco a poco con estas leyes, pues está mejorando la vida. Y yo sí pienso que esto da mucha oportunidad para que la gente se organice y se pueda avanzar muchísimo más. No porque lo que diga Andrés Manuel no está, sino que tiene una limitante, claro, tiene la limitante pues de los contratos que se firmaron, de los grupos que tienen el poder, pero la organización puede romper todo eso y pues el gobierno pues nos está dando esa oportunidad histórica. ¿Cuándo habríamos pensado que nos podemos organizar y pensar en otras cosas? Pues no. Entonces esto es lo que más le tiene miedo a la derecha, porque pues
Pues porque la derecha siempre ha vivido del trabajador. No le importa que este muera, que tenga hambre, que tenga frío. No le importa. Nunca le ha importado. Es más, si por allá fuera, mandaría a matar a todo aquel que no piensa como él. Y lo han hecho en el pasado. Entonces, la derecha mexicana, pues no está muy alejada a la derecha de los demás países que ha hecho infinidad de atrocidades. Incluso esto yo sí lo consideraría como un crimen, o sea, negar, o sea, oponerse a que los adultos mayores tengan un ingreso para vivir bien, solo porque lo catalogan de populismo, o sea, porque no van más allá, no dicen, la gente sí está viviendo en unas pésimas condiciones debido a las políticas, debido a las condiciones que se tiene, no, simplemente se preocupan porque ese dinero mejor se puede destinar para otras cosas, algo más productivo, para la industria, pero no es cierto, o sea, la derecha no piensa en la gente. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pues sí, es bien importante todo esto que menciona Ernesto y antes de continuar con el programa, pues nuevamente queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. En primer lugar, un saludo muy, muy especial y con mucho cariño a Emiliano y Mandela que nos están oyendo desde su casa. Pues la iguana en su piedra se hace para que gente como ellos, que son niños, pues puedan irse dando cuenta de lo que pasa en su país y que también estén informados, porque es muy importante que los niños desde pequeños pues se informen y tengan pues sí criterio y una posición. También un saludo a Paula Duarte, que menciona que no fue una improvisación lo que se hizo, ¿no? Con la canción de Carlos Saucedo. Carlos Saucedo escribió esta canción para el programa especialmente. Y sí, la vamos a subir a la página de La Iguana en su Piedra próximamente. Ahí va a estar disponible para que la puedan escuchar. También me gustaría retomar el comentario de Yolanda López, que menciona que a su papá no lo jubilaron por faltarle únicamente 4 semanas de cotización, que ahora tiene 90 años y que no recibe ninguna pensión. Pues el papá de Yolanda López, al igual que muchos trabajadores, fueron afectados por esta reforma de pensiones de 1997, por estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, que únicamente le faltaban 4 semanas para cumplir pues los 25 años de trabajo y que por eso no le dieron su pensión. Entonces es bien importante que se dimensione pues lo que está sucediendo con esta reforma de pensiones, porque problemas como el que tuvo o tiene el papá de Yolanda, pues es lo que justamente se está buscando erradicar, ¿no? Entonces, también tenemos aquí un comentario de María Eugenia que me gustaría responder. Dice que utilizan la reforma de pensiones para que los adultos mayores, bueno, para poder comprar el voto de los adultos mayores con el pretexto de ayudarlos. Y bueno, la opinión que tiene María Eugenia es una opinión que tiene la oposición, que tiene la derecha. Lo que menciona la oposición es que medidas como esta pues son clientelares, ¿no? Pero bueno, es importante saber qué es el clientelismo político y por qué lo que hace Andrés Manuel no lo es. El clientelismo político pues son estas medidas asistencialistas que pues regalan dinero a la gente de algún modo, pero únicamente si la gente continúa votando por ese partido. ¿Por qué les digo con toda seguridad que lo que hace Andrés Manuel en su sexenio no es clientelismo? Pues porque, por ejemplo, la pensión a adultos mayores, la pensión a niños con discapacidad, las becas Benito Juárez, están ahora previstas en la Constitución, y son medidas que ni aunque se vaya Morena y aunque llegue otro partido que ojalá no lo sea, no van a desaparecer. Entonces, lo que se busca es mejorar la vida de la gente, no se busca querer comprar su voto. Esta reforma de pensiones aún falta que sea aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores para que sea algo avalado por todas las leyes y no algo para comprar los votos de la gente. Entonces, utilizar este tipo de argumentos, lo único que hacen es pretender golpear el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero programas como el nuestro existen precisamente para hacer esas aclaraciones y para que la población, para que la gente que apoya la Cuarta Transformación esté consciente de por qué hay que apoyarla, porque realmente se está haciendo un cambio en la vida de la gente. Entonces,
Sí, sigamos con este tema de las pensiones, con el tema de los adultos mayores. Es importante también decir que el gobierno, desde que empezó, está preocupado por la vida de los adultos mayores, porque existe una pensión, la pensión para todos los adultos mayores de 68 años en zonas urbanas y de 65 años o más en zonas rurales, ¿no? Me refiero a la pensión para el bienestar, y este es un apoyo económico de 2,550 pesos que se da cada 2 meses. No es clientelar porque ahora está provisto por la Constitución y no depende de que esté o no esté un partido en el poder. No sé, Ernesto, si quieras comentar algo de esto o continuamos explicando este tema de las pensiones. Pues sí, la respuesta es evidentemente algo que pues está fuera de la realidad y que incluso no forzosamente se tiene que ser de derecha para pensar eso, porque hay que recordar que por muchos años la comunicación pues la daba la televisión, la radio, los medios importantes, ¿no? Que están controlados por por grandes capitales y han bombardeado constantemente a la población, haciéndole creer cosas que no son ciertas. Entonces muchas personas realmente creen que esos gobiernos son incorrectos, pero precisamente por esta desinformación, por esta ignorancia que ha sido sometida a la población, pues es muy difícil salir de ello. Y tanto es así que el mismo presidente, día tras día, pues sale a informar al pueblo mexicano, sale a confrontar, sale a politizar. Entonces, yo pienso que hay que romper con eso, hay que abrirnos a pensar, ¿por qué vivimos así, no? ¿Por qué tenemos esas condiciones? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué el país es así? Pues todo responde a las condiciones económicas del país, y eso es porque son dadas precisamente por estos grandes capitales pues, que controlan la vida económica del país. Y pues precisamente, pues tanto así que pueden someter a la población a la ignorancia. Pero pues nosotros que pues nos estamos dando cuenta de ello, pues es nuestra responsabilidad, pues convencer al mayor número de personas que la realidad es otra. Ya podemos pensar otras cosas, ahora que hay más oportunidad de hacer eso. De igual manera, antes de continuar, hay que mandar pues un gran saludo a Josué Hernández, que nos está escuchando desde Nueva York, que nos manda muchos saludos, que manda mucho apoyo a la Cuarta Transformación AMLO y que menciona Viva México. Entonces, un gran saludo, Josué. Pues aquí en tu patria estamos personas convencidas de que las cosas se pueden transformar. Un saludo para Jorge Álvarez y también para Alejandro Cabello, que nos están viendo y escuchando. Pues vamos a continuar con el análisis. Haciendo esta investigación para el programa, pensé que muchas veces los trabajadores y bueno, nosotros mismos como estudiantes ciudadanos, pues no conocemos cómo funciona el sistema de pensiones y es importante entender su funcionamiento para entender esta reforma. Entonces, como les mencionaba al inicio del programa, las AFORES comenzaron a funcionar en el 97 y las AFORES son administradoras de fondos para el retiro. No sé si ustedes se han preguntado, por ejemplo, cuántas AFORES existen en México. En México existen al menos 10 AFORES y todas de ellas pues privadas, a excepción de Pensioniste. Las AFORES que existen en el país son manejadas por bancos como Banamex, Inbursa, Coppel, Banorte, Azteca. ¿Y qué hace una AFORE? Pues recibe el dinero de los trabajadores, recibe la cuota que da el patrón y recibe la cuota que da el gobierno y maneja ese dinero. Y bueno, por ese manejo del dinero cobra una comisión del 1% aproximadamente al trabajador. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Que el trabajador tiene que darle su dinero a un banco para que éste lo maneje, para que éste haga inversiones que muchas veces el trabajador no conoce en qué se está invirtiendo su dinero, si es una inversión de riesgo, por ejemplo, que lo puede dejar sin su pensión,
y todavía de dar acceso a su dinero, pues tiene que pagar una comisión, o sea, una comisión al banco por estar haciendo el manejo de su dinero. Entonces, a inicios de 2020, en febrero, se bajaron las comisiones de lo que cobran estas afores. Como les decía, cobraban 1% de los saldos administrados totales, es decir, de todo el dinero de las cuentas individuales que tienen los trabajadores, y se bajó a 0.8%. Ustedes podrán pues pensar que no es una gran baja, o sea, una gran disminución, pero bueno, ya a la larga de la vida laboral, pues sí significa que haya más dinero en la pensión de los trabajadores. Y esta nueva reforma lo que busca es continuar disminuyendo estas comisiones que cobran los bancos. Entonces, como les mencionábamos al principio, pues es bien importante, es histórica esta reforma de las pensiones, pero no porque sea histórica significa que van a dejar de explotar al trabajador. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si bien el patrón ahora tiene que aportar más dinero del que aportaba antes, aún existen vacíos legales que permiten, por ejemplo, que un patrón diga que le paga menos a un trabajador de lo que realmente le paga. Y esto lo hacen pues para obviamente pagar menos de la cuota, ¿no? A las afores y al ahorro de los trabajadores para el retiro. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues que el trabajador esté bien consciente de esa situación, que se organice con sus demás compañeros trabajadores y que no permitan que estas cosas sucedan, ¿no? La lucha comienza, por supuesto, por buscar mejorar las condiciones laborales, ¿no? Las grandes luchas laborales, pues, se han dado, por ejemplo, para disminuir la jornada de trabajo, para mejorar las condiciones en las que se labora, para tener vacaciones, para tener seguridad social, para tener una pensión digna. Pero más allá de pues buscar que las condiciones laborales mejoren, habría que buscar terminar con la explotación del trabajador. Recordarles, como siempre, que vivimos en un país que está regido bajo un sistema capitalista, y mientras esto prevalezca, las cosas no van a cambiar de fondo. Lo que hace la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, con todas las iniciativas que él presenta, pues es de algún modo sí mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Aquí en este programa les hemos hablado de los programas sociales a estudiantes, de programas sociales a campesinos, de la seguridad del país. Hemos tocado muchos temas, ¿no? Hoy toca el turno de hablar de los trabajadores. Y es bien importante que los trabajadores estén conscientes del papel histórico que juegan, ¿no? Que son únicamente ellos, organizados, los que pueden cambiar de raíz los problemas de México y de muchos otros países. ¿Tú qué opinas, Ernesto? Sí, la frase icónica que dijo ese trabajador de que los obreros son quienes mueven a México, pues es cierto, tiene mucho contenido. Si nos podemos observar lo que a nuestro alrededor, la computadora con la que estamos transmitiendo, los lentes que me apoyan para poder ver mejor, el lapicero con el que escribo, pues todas las cosas, los servicios, son creados por los trabajadores. Los trabajadores son quienes realmente crean todo lo que son los creadores del valor, son los creadores de la misma sociedad. O sea, son los trabajadores quienes hacen todo posible. Pero, claro, hay alguien que es dueño de los medios con los que se hacen las cosas, y pues ellos son quienes tienen mayores beneficios y el trabajador tiene su salario. Entonces, no solamente reciben, o sea, no solamente no reciben el fruto de su trabajo, sino que todavía hay muchas formas más de robarles. En este caso, en el sistema de pensiones, pues está con los impuestos, están con toda la corrupción, porque la corrupción es robar a los trabajadores, porque es robarlo a la misma nación. O sea, toda la vida a explotación hacia los trabajadores. Pues ellos, que la sociedad funcione,
pues merecen vivir mejor. Y esa es una forma, sí, pero claro que va a haber la forma, van a seguir explotados, pues sí. La tirada es que pues haya más organización y se llegue a un punto en que esto ya no suceda. Eso pienso que es lo más avanzado que podemos llegar como sociedad, y el obradorismo, si bien no plantea eso, pues sí da una oportunidad muy grande de esta organización. Es lo que mucho se insiste, de que esta nueva forma de hacer las cosas abre la puerta para el fascismo de los panistas, o abre la cancha para hacia algo mucho mejor. Pues, y eso pues depende, pues claro, de qué organización gane. Sí, pues estamos llegando ya al final casi de nuestro programa de La Iguana en su Piedra, que dedicamos a analizar el sistema de pensiones en México. Y bueno, la realidad da pruebas de lo que nosotros decimos aquí, la realidad de las pensiones miserables que recibían los trabajadores antes de esta reforma, constatan que el sistema de pensiones, al ser privatizado, está totalmente en contra de los trabajadores. Entonces, pues bueno, hay muchos comentarios. María Eugenia siguió comentando. Un saludo es muy importante, como siempre lo menciona el presidente, en una democracia, pues hay libertad de expresión y claro que puede haber opiniones, pero es bien importante que esas opiniones estén fundamentadas en argumentos científicos, no en la opinión o no en el golpismo o no en noticias falsas que diariamente recibimos, ¿no? Es importante, como les decía, estar informados, estar viendo constantemente la información que nos da el presidente a través de las conferencias matutinas, también estar viendo las conferencias de la Secretaría de Salud que pasan a las 7 de la tarde por la pandemia de COVID-19. Y queremos aprovechar este espacio también para recordarles algo que se ha estado diciendo, ¿no?, durante la semana, y que es muy importante darle un espacio aquí en La Iguana en su Piedra, y me refiero al veneno embotellado. Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ha dicho en varias ocasiones que la industria refresquera, la industria de alimentos chatarra, pues ha llevado a que los mexicanos tengamos problemas de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y que bueno, todo esto en conjunto con la pandemia de COVID-19, pues ha resultado pues lamentables fallecimientos, ¿no?, de mexicanos. Entonces, ¿qué podemos hacer los mexicanos ante esta cuestión? Pues dejar de beber refresco, dejar de comer comida chatarra y cambiar nuestros hábitos alimenticios, pero eso no pasa únicamente por una decisión individual, sino que el gobierno, a través de estos pues de los programas que tiene del consumo, por ejemplo, o de las campañas que se hacen, pues que invite a la población en general a no beber bebidas azucaradas. Entonces, les recordamos que el refresco es veneno embotellado y que hay una campaña de golpismo mediático muy fuerte por parte de estas corporaciones y que, bueno, no hay que dejarnos engañar. La gente es muy inteligente, ya lo mencionaba aquí Guillermo, que nosotros no somos borregos, que estamos muy informados y así tenemos que seguir, ¿no? Un gran saludo a la gente que nos ha estado escuchando, a Guillermo Gutiérrez Hernández, que es un honor estar con Obrador, claro que sí, a Jorge Álvarez, que menciona que lo que sigue es quitarle a los bancos las afores, y sí. O sea, lo que hay que hacer en este país es seguirnos organizando para dar más pasos, para seguir adelante, para seguir avanzando y para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Un saludo a Josué Hernández, que nos escuchó desde Nueva York, y a toda la gente que nos ha escuchado, a Antonio Munguía, a Gerardo Hernández y a Ana Berta Cabello también, que creen la cuarta transformación así como nosotros lo hacemos. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como La Iguana en su Piedra y como Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nuestro programa se transmite todos los sábados a las 5 de la tarde por Radio AMLO. Y bueno, Sí, pues esto fue... Sí, nada más Adelante.
Recordar que la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, pues es la gente que lo apoya. Entre más lo apoyemos, entre más nos organicemos, más fuerza va a tener. Así es, mi nombre es Brenda Cabello. Yo soy Ernesto Campeche. Y esto fue La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la otra semana.